En Sudáfrica, visitamos Johannesburgo, también conocida como Lugar del Oro. Y al rodear la ciudad, es fácil ver por qué, con los restos de más de 100 años de minería del metal. Johannesburgo, 50 kilómetros al sur de Pretoria, es el corazón financiero del país. Por su parte, Pretoria, sede del Poder Ejecutivo, es una ciudad elegante, centrada en la Plaza de la Iglesia, que se alinea con atractivos edificios del siglo XIX. Al este de Pretoria están los edificios de la Unión, donde se asienta el gobierno sudafricano. Fueron diseñados a lo grande en 1910 para celebrar la unificación de Sudáfrica luego de la Guerra de los Bóeres. Estas son las escaleras donde Nelson Mandela fue declarado presidente en 1994 y donde fueron declarados los presidentes anteriores. Aquí está la isla de Robben, que sirvió de prisión desde el siglo XVII hasta el XX. Y fue aquí desde 1963 que Nelson Mandela fue encarcelado durante 18 de los 27 años que pasó en prisión. Todos los presos tenían que llevar a cabo trabajos forzados en las canteras de cal y sobrevivir con raciones muy pequeñas. Hoy, la prisión es un museo y toda la isla es patrimonio de la humanidad. Quizás las últimas palabras acerca de este lugar deben venir del propio Mandela, cuando reflexionó sobre su tiempo aquí. Cierto que en la isla de Robben alguna vez reinó oscuridad, pero de esa oscuridad surgió un brillo maravilloso, una luz tan poderosa que no pudo ser bloqueada por los muros de la prisión. Es una costa tranquila. Es el reino de surfistas y caracoles, paseadores de perros y helados derretidos. La llegada de las casas y edificios en torre que cubren las dunas puede ocurrir en cualquier lugar del mundo siempre que haya sol, mar y dinero. Pero más allá de la playa, hay algo que dominó la conciencia de Sudáfrica durante siglos. Un emblema de la Bahía de la Mesa, un símbolo del pasado de Sudáfrica y una brújula moral para el futuro, la isla Robben. Este viaje en ferry es un ejemplo de cómo la historia puede cambiar dramáticamente, de cómo los sistemas más inquebrantables pueden derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. Cuando yo era niña era inconcebible para mí hacer este viaje, pero aquí estoy con gente de todo el mundo. Y sin embargo, durante 400 años, la isla Robben fue lugar de destierro, sufrimiento, persecución y muchas veces de muerte. Hoy, esta isla es un monumento a la lucha contra el apartheid. Y estas fotografías muestran una llegada muy distinta de la que acabo de experimentar. También es patrimonio mundial, debido a su influencia en la formación de Sudáfrica en el siglo XX. Pero la historia de la isla Robben se extiende a la remota época de las primeras cárceles coloniales. Las autoridades holandesas fueron las primeras en usarla como cárcel, pero los ingleses la convirtieron en el Alcatraz de África. Los colonialistas británicos estaban decididos a tomar control sobre las ricas tierras del interior de Sudáfrica. Las guerras por el territorio fueron brutales y muchas veces se convirtieron en exterminios, sobre todo en el Cabo Oriental, donde trataron de destrozar el dominio del grupo étnico Xhosa. Los líderes de esos clanes fueron considerados una amenaza para el servicio de frontera británico, pero no fueron ejecutados ni convertidos en mártires para mover a sus seguidores a resistir con más fuerza, sino trasladados aquí, donde ya no fueron un fastidio. Cuando se intensificó la guerra, la población de presos creció. Para la década de 1850, en la isla estaba toda la aristocracia Xhosa. Había jerarcas como Makoma, que fueron mudados aquí para enfrentar una vida de privaciones y soledad. Pero aún esos presos políticos estaban dando pasos legendarios. 30 años antes, en 1819, un profeta Xhosa llamado Makana Kanele condujo un gran ataque contra la guarnición británica de Grahamstown. Se dice que prometió a sus 10,000 luchadores que iba a convertir las balas británicas en agua. Pero el acero y el plomo británicos fueron muy reales y ese día Makana perdió 1,000 hombres. Se entregó y fue trasladado aquí, a la isla Robben. Más de un siglo después, su leyenda sigue viva.
Durante la lucha contra el apartheid, la isla Robben muchas veces fue llamada la isla de Macana. En 1966, los presos políticos de la isla formaron una liga de fútbol y la llamaron Asociación de Fútbol Macana. Seguían estrictamente las reglas de la FIFA para mostrar su disciplina y determinación a las autoridades del apartheid. A casi todos los presos políticos se les permitió formar parte de la Asociación de Fútbol Macana, pero una pequeña élite fue considerada demasiado peligrosa y recluida en aquellos pabellones que están allí. Sus nombres son pilares de nuestra historia reciente, tales como Walter Sisulu y Ahmad Kestrade. Pero hubo un hombre que cautivó y conquistó el corazón de todo el mundo. Él es Nelson Mandela. Mandela cumplió aquí en la isla Robben 18 de sus 27 años de condena. Y si bien lo mantuvieron alejado de sus camaradas durante la mayor parte de su condena, su mera presencia fue fuente de inspiración. Este lugar te debe traer muchos recuerdos. Sí, por supuesto, muchos recuerdos. Cuando llegamos nos tuvieron aquí y nos hicieron parar en ese lugar. Y entramos en esa oficina de allí y nos tomaron medidas, las huellas digitales, nos clasificaron, nos dieron un número que reemplazaba el nombre, porque los guardias nunca nos llamaban por el nombre, sino por el número. ¿Aún recuerdas tu número? Sí, 3086. Ese era mi número. ¿Qué es esto? Esta escalera va a la oficina de censura, la más traumática. Censuraban todo, cartas, fotos, libros, todo lo que... Hasta revisaban las cartas que escribíamos a nuestros parientes antes de ponerlas en sobres. Y ponían... A veces recibías una carta con un montón de tinta, con tachaduras, con partes enteras recortadas. Recortaban todo el contenido. Quedaba un agujero. Sí, se quedaban con todo. Hacían de todo para ejercer violencia psicológica. Y eso fue muy eficaz. A veces hasta nos vigilaban por las ventanas. Si los presos estaban afuera, ellos nos observaban y escuchaban lo que hablábamos. Quería saber de qué estábamos hablando. Y luego, algunos, como el viejo señor Mandela, que es exboxeador, a veces hacía flexiones y se le acercaban y le decían que no podía hacer más de 40 por día. Mandela es abogado. Dijo, ¿en dónde dice que no se puede? Pero eso nos ayudó a mejorar nuestra capacidad de negociación, porque negociábamos mucho con ellos. A veces ganamos y a veces perdimos. El único amigo que tienes aquí es saltar, hacer flexiones de brazos, pensar en tu madre, en tu familia, ¿no? Te tranquiliza la mente. Esta es la celda de un gran hombre que pasó aquí 18 años de su vida. Nelson Mandela. Para dormir teníamos que juntar los pies y él es alto. No podíamos estirar las piernas, entonces nos poníamos así, una mano aquí y la otra era la almohada. Y todo el tiempo tratábamos de protegernos, porque la ventana era de vidrio. Y a las 4 de la mañana nos despertaban, se encendían las luces. Las luces. Y por supuesto, había que levantarse y empezar a limpiar la celda. Escuchabas la puerta, pa, 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 pa. Venían, y cuando llegaban, tenías que estar junto a la puerta porque te contaban. Terminaban de contar y abrían la celda. Agarrabas el cubo, ibas y lo limpiabas, y lo traías de nuevo a tu celda.
Tenía que haber un poco de agua dentro y lo dejabas a la vista. Y pasó 18 años de su vida haciendo esto. Años haciendo lo mismo, levantarse a las 4 de la mañana, limpiar la celda. La misma rutina. La misma rutina. Durante años, sí. ¿Y qué significa para ti estar parado aquí y que ya no sea lo que fue? Creo que es una victoria, porque teníamos sueños. Nuestro sueño era liberar nuestro país, tener una sociedad libre. Y esos sueños se hicieron realidad con sangre y sudor. Siento que parte de nuestro sueño se cumplió. Aquí es donde empezó la negociación pacífica. Iserfontein, Cape Town, Isla Robben. Hoy la Isla Robben es un recordatorio de lo que fuimos como nación y de hacia dónde vamos. Casi todas las visitas la asocian solo con el gran Nelson Mandela, pero hay otras historias para escuchar y analizar. El pintor James McCullough me lleva a una pequeña casa en el extremo del complejo para recordar a otro preso famoso. Le ghetto James McCullough. ¿Por qué Robert Sobukwe recibió un trato tan distinto? Robert Mangiliso Sobukwe, que quiere decir magnífico, fue desterrado a la Isla Robben. No fue encerrado como los demás presos desterrados a Robben y encarcelados en Robben por haber cometido traición contra el apartheid. Robert Sobukwe fue trasladado aquí porque el gobierno temió por la influencia que pudo haber tenido en las masas populares africanas. ¿Y por qué el gobierno temió? ¿Qué rasgo especial de él hizo que ellos temieran? Quizás porque yo lo atribuiría cuando empezaron la ruptura con el ANC, el Congreso Nacional Africano, en 1959 y formaron el Congreso Panafricano, que divulgaba la propuesta del panafricanismo, es decir, en líneas generales, que África era para los africanos y para quienes defendían los valores africanos. Esto fue distinto de la propuesta del ANC, que era más liberal, que África pertenece a quienes viven en ella. La masacre de Sharpeville, toda esta organización en contra de los Paz Laws, desarrollada por él, recibió mucha respuesta de la gente de todo el país. Y de todo el mundo. Sí. Entonces lo desterraron a esta pequeña casa. Lo desterraron a esta casa que mide unos 5 metros por 4 metros y no le permitían trasponer los cercos. Sencillamente estaba aislado aquí, en este lugar aislado que es la Isla Robben. ¿Y cómo habrá sido su vida en esta pequeña casa? Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y escuchando música, porque no podía hablar con nadie. Ni siquiera con los guardias ni la gente que pasaba diariamente por aquí. El único tipo de comunicación que creo que le daba placer, como suelen decir, fue la comunicación con los presos cuando pasaban del sector de máxima seguridad a este lado de un lugar de la isla a otro. La comunicación era gestual. No verbal. No verbal. Como agarrar tierra y dejarla caer, lo cual dice que la tierra te pertenece a ti. Estamos juntos en esto. Unidos juntos en esto, sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo aquí? Lo tuvieron aquí 6 años. Lo detuvieron en el 63 y lo liberaron en el 69. ¿Y por qué lo dejaron ir? Sobukwe se enfermó. Supusieron que si lo tenían más tiempo, era probable que muriera en la isla, y para evitar eso, para evitar la protesta internacional, tuvieron que sacarlo de la isla y recluirlo en algún lugar del continente donde pudiera tener asistencia médica. Sí.
Robert Mangiliso Sobukwe fue enviado a Kimberley y vivió allí con arresto domiciliario con su familia hasta su muerte en 1979. Esta cárcel está llena de recordatorios de cómo el apartheid usó el aislamiento como herramienta. Es una táctica antigua. Divide y reinarás. Los presos políticos permanecían aquí, en el silencio total de estas celdas, y a veces recibían agua y pan cada 3 días. En esas condiciones, la desinformación se propaga, la moral cae y los movimientos unificados se dividen. Pero muchos de los líderes políticos importantes no se quebraban tan fácilmente. Habían luchado durante años y muchos de ellos sabían de contraespionaje. Y todos sabían que era fundamental mantenerse en contacto. Las cajas de cerillos desechadas por los guardianes fueron una herramienta de comunicación secreta. Los presos tomaban las cajas cuando los guardias se distraían y les ponían un falso fondo hecho de un cartón tomado de otra caja. Así, una inocente caja de cerillos se convertía en un maletín para transportar pequeños documentos secretos. El problema de estos mensajes es que eran muy poco confiables. El material se empapaba con la lluvia y se volvía casi ilegible. Los baños aquí, en el pabellón de aislamiento, fueron la solución a ese problema. Eran útiles cuando las cajas de cerillos fallaban. Los guardias no revisaban con frecuencia este pabellón y por supuesto no iban a revisar los baños. Esto ofreció una gran oportunidad a Nelson Mandela y sus camaradas para crear un nuevo método de comunicación que sería más seguro. Mac Maharaj advirtió que si envolvían el mensaje en un pedazo de plástico y lo ponían bajo el retrete, podían mandar un mensaje al sector general, donde alguien podía cometer alguna infracción leve, ser traído aquí, buscar el mensaje y luego llevarlo al sector general. No eran mensajes instantáneos, pero fueron sin duda muy seguros. Christo Brandt fue uno de los carceleros de Mandela, y aquí, en lo que fue el sector de visitas, recuerda un momento conmovedor. Los presos podían verse con sus visitas aquí. Una visita duraba solo 30 minutos. En esos 30 minutos, podían hablar con su esposa u otro pariente a través del vidrio, con un teléfono. Nuestros guardias los escuchaban, y si empezaban a hablar de cosas que no estaban permitidas, les dábamos una advertencia. Después de la segunda advertencia, interrumpíamos la visita y el preso volvía a su celda. Sí. Podíamos cerrar la persiana y el preso ya no podía ver a su visita. Y en este lugar ocurrieron incidentes muy interesantes. Todas las conversaciones que se daban aquí eran grabadas en cinta y luego eran enviadas a inteligencia para que ellos estuvieran al tanto de los temas que se trataban durante las conversaciones con los familiares. Winnie Mandela vino de visita de Ciudad del Cabo en una ocasión. No se permitía la visita de niños y todos los visitantes que llegaban eran negros o mestizos. Entonces tenían que esperar afuera en el barco. Hacía frío y ella estaba envuelta en una sábana y tenía al nieto de Mandela en la espalda. Lo llevaba encima y... Entonces nadie vio que tenía un bebé. Nadie vio que tenía un bebé. Solo vimos que tenía esa sábana que le envolvía el cuerpo. Nadie pudo ver al bebé. Y cuando llegó hasta aquí, ella sacó al bebé de ahí dentro. Y entonces me preguntó si podía mostrárselo a Mandela. Le dije que no estaba permitido y que lo dejara con las otras visitas. Entonces Mandela se sentó aquí y Winnie se sentó allí, y durante la conversación Winnie le contó a Mandela acerca del bebé. Así que Mandela se dio vuelta y me preguntó si podía ver a su nieto. Le dije a Mandela no, pero le preguntaré a mi superior. Y justamente mi superior estaba en ese momento caminando entre las visitas. Me detuve y le pregunté si Mandela podía ver a su nieto, si lo autorizaba. Miró a Mandela y me apartó y luego me preguntó si yo podía mostrarle el bebé a Mandela sin que Winnie se enterara, porque Mandela podría guardar un secreto, pero ella no. Sí. De manera que no podíamos mostrárselo. Entonces terminamos la visita y cerramos la persiana. Y Winnie volvió a la sala de espera. Yo le dije a Mandela que esperara aquí y fui a buscar al bebé hasta la sala de espera. Y le dije a Winnie, señora, yo nunca toqué a un bebé negro, solo deme al bebé porque Mandela quiere verla otra vez. La engañaste. Ella dejó al bebé en mis brazos y yo me quedé con el bebé, y el guardia de aquel lado encerró a Winnie. Y cuando abrí la persiana, otra vez, Mandela le dijo a Winnie, cariño, me olvidaba de decirte que por favor te anotes ya mismo para diciembre, para la visita de diciembre. Estábamos en junio.
porque si no, no nos podremos ver para Navidad. Es importante para los presos ver a su familia. Y mientras él decía eso, lo llamé y lo miró, y él dijo, cariño, me tengo que ir, y se levantó y se acercó al bebé. Wow. Tenía lágrimas en sus ojos y Winnie golpeó la puerta y yo le saqué al bebé de sus brazos lentamente y el pequeño se le aferraba y él lo soltó. Pasé por la puerta del medio, la abrí y le dejé el bebé a Winnie. Y me rogó, por favor, señor Brandt, por favor, le doy todo lo que No tengo. sabía que lo había visto. No lo sabía, no lo sabía. Dijo, le doy 100 rand. 100 rand fue mi sueldo ese año. Y le dije, no, señora, no está permitido, ni siquiera a distancia. Entonces ella se fue con el bebé y el hecho se mantuvo en secreto hasta que Mandela fue puesto en libertad. En el Parlamento me presentó a alguno de sus amigos. Debe ser un recuerdo muy especial para ti. Sí, es un gran recuerdo para mí, sí. Fontaine, Cape Town, Isla Robben. En realidad, los 7,5 kilómetros entre la Isla Robben y las rocas de Big Bay pudieron ser cerca de 1,000. Esto plantea la pregunta, ¿qué posibilidad había de que un preso nade esa distancia debilitado por la mala nutrición y quizá devastado por la tuberculosis? En última instancia, Robben no estaba aislada por cercos ni armas, sino por estas aguas heladas. Una vez por año, más de 100 nadadores de larga distancia cruzan estas aguas como parte del Freedom Swim, que recuerda la transición a la democracia de 1994. Esa valiente nadadora es Karina Bruber, que completó con éxito este cruce no menos de 10 veces. Y verla desde aquí es realmente asombroso. Lleva como 45 minutos nadando. Avanzó más o menos 3 kilómetros. Como un juguete a cuerda. Las piscinas tienen agua a 25 o 26 grados y esa es la temperatura mínima que yo soporto. Hoy estas aguas están a 14 grados o menos. Devastador, insoportable. ¡Bravo, Karina! Muy bien. Estuviste fantástica. Mira, un amigo. Vamos a ver si nos sigue. ¿Te ayudo? Puedo, gracias. Bien. Toma. Sí, gracias. Gracias. Eres muy buena. Eres una superestrella de la fraternidad del nado. Tienes muchas medallas, logros, premios a tu nombre. Cruzaste el Canal de la Mancha. Eres la más rápida alrededor de Robben. Eres la nadadora más rápida en el estrecho de Gibraltar. ¿Cómo empezó todo? Bueno, siempre me encantó el agua y siempre me gustó nadar, incluso cuando era niña. Aunque no me lo tomé con seriedad en la escuela. Por eso no competí tanto. Me siguió gustando el agua cuando crecí, pero terminé estudiando música en la universidad. Y pensé que quería un estilo de vida más equilibrado que la mayoría de los músicos que pasan mucho tiempo en las salas de ensayo. Pensé en nadar para distraerme y me hice adicta. Y cuanto más lejos, mejor. Veo tierra del otro lado de un cuerpo de agua y me dan ganas de cruzarlo. Si yo estuviera preso en la Isla Robben y más o menos bien de salud y quisiera escaparme, ¿qué posibilidad tendría de llegar al continente? Mira, creo que es muy improbable que te acerques tanto. Que llegue. De 10 te daría menos de 1. Esto en sí ya es un desafío. Además de poder nadar cómodamente y sin esfuerzo, 7, 8, quizá 10 kilómetros tienes que agregarle el frío del agua. Sí, es muy duro. Estás diciendo que es casi imposible para un nadador sin experiencia. Es imposible. Exacto. Ni siquiera alguien con experiencia como yo. Yo jamás intentaría ni soñaría con intentar esto sin un bote de apoyo, sin conocer las corrientes, la temperatura del agua, todas las variables. El océano habrá sido una barrera infranqueable. Pero para los presos de la Isla Robben, el sueño de la fuga nunca se debilitó. Y Max está por revelar que su cautivo más famoso casi lo hace realidad.
El preso más famoso que tuvo esta isla también venía del Cabo Oriental, como Macana. Se llama Nelson Mandela. Mandela era tan importante para la ANC que la idea de la huida siempre estuvo presente en la isla mientras estuvo aquí. El primer preso que presentó un plan para ayudarle a escapar fue su amigo Eddie Daniels, que llegó aquí siendo miembro del Partido Liberal. El plan de Eddie Daniels fue increíblemente sencillo. La ANC tenía que alquilar un helicóptero con un canasto en el malacate debajo y volar hasta aquí el 1 de enero de 1981. Debía sobrevolar la cárcel. A las 9:15 tenía que estar merodeando por el puerto donde Mandela estaría esperando. Se esperaba una confusión que no permitiera a nadie hacer nada. Los demás presos debían bloquear las entradas para que los guardias no pudieran salir y Mandela tenía que saltar al canasto y el helicóptero volaría a Ciudad del Cabo. Luego debían ir por tierra a una embajada extranjera, meterse deprisa en el edificio y pedir asilo político. Este era un plan fantástico. Calculaban que los 2 o 3 minutos que lleva volar a Ciudad del Cabo no bastarían para que las autoridades prepararan un helicóptero ni un avión para agarrarlos. Ese era el plan. Eddie Daniels salió de aquí en 1979 y perfeccionó su plan y debía informarlo a la ANC de Lusaka, pero le dieron arresto domiciliario y no pudo. Entonces anotó su plan detalladamente y lo envió entre 2 láminas de una postal. Lo envió a Londres. Nunca supo nada de la historia. Y resulta que Eddie Daniels se enteró después de 1990, cuando la ANC volvió, que la ANC había recibido el plan y lo estaba considerando, estaba planteado. Pero recibieron la noticia de una inminente incursión de la Unión Sudafricana a la ANC y destruyeron la documentación. Y por eso el plan de Daniels nunca se llevó a cabo. El único plan llevado a cabo para la fuga de Mandela fue el del nieto de su amigo y compañero Mac Marash. En 1973, Mac Marash organizó para él, Mandela y otro preso conseguir un turno con un dentista en Ciudad del Cabo. Los llevaron en barco, desembarcaron del otro lado y un camión los fue a buscar al puerto. Marash revisó el camión y encontró un cuchillo y eso los entusiasmó mucho porque ahora sabían que tenían un arma. Y la idea era ir al dentista, soltarse las esposas, amenazar a quienes los conducían y obligarlos a trasladarlos. Todo estaba saliendo bien. Pero mientras atendían a Mandela, Marash se paró junto a la ventana que daba a una calle supuestamente muy concurrida. Pero no vio un solo movimiento, nada, ni siquiera un ser humano. Pronto se dio cuenta de que se trataba de una trampa, que si intentaban escaparse, los iban a matar como a perros. Le susurró a Mandela: es una trampa, no hagamos nada. Y era cierto, porque no los llevaron otra vez a la isla, sino a la cárcel de la calle Roland, donde sospecharon que los vigilarían para averiguar quién más estaba en el plan. Entonces, el plan se abandonó. Mandela nunca se escapó de Robben. O quizá me equivoque, quizá sí se escapó, pero no en un bote. Se escapó usando la diplomacia, negoció la liberación de todos los presos de la isla y nuestra libertad en 1994.